Muy bien, estamos de regreso en la Gaceta Central. Gracias a ustedes que están del otro lado comunicados con nosotros. Reiteramos, ¿no? Están los teléfonos en pantalla de la producción para que se puedan poner en contacto. Vamos a estar con muchos temas en la mañana de hoy, así que no se lo pierdan. Pero José, volvemos, ¿no? Habíamos Arranquemos, anticipado. exacto. Tenemos entrevista y estamos ya en estos momentos con el diputado José Manuel Cano. Y en este caso, bueno, para conversar sobre, bueno, cómo se avecina, ¿no? Todo lo que es esta agenda electoral. Falta, ¿no? Acabamos de arrancar 2019, pero bueno, ya hay movimiento, ¿no? Sí, estamos evidentemente en un año electoral. Ayer tuvimos los primeros resultados dentro de Cambiemos en La Pampa. Sí. Queda el sinsabor de no haber podido debatir en el Congreso, que fue una de las primeras iniciativas que presentamos, la denominada reforma política, ¿no? Con Adrián Pérez recorriendo el país, con mucho debate interno en las comisiones en el Congreso, que hablaba de homogeneizar las fechas, los cronogramas electorales en todo el país, de tener un sistema electoral, derogar los sistemas electorales como el caso de Acople, la ley de Lema, tratar de tener la boleta única electrónica. Bueno, lamentablemente han pasado 3 años, ya hay un poquito más, y no se pudo avanzar, ni a nivel nacional en el Congreso, obviamente no tenemos mayoría nosotros en el Congreso, ni mucho menos acá en la provincia. Creo que más allá del resultado de una contienda electoral, es importante avanzar en la institucionalización, en normas que sean transparentes, en reglas de juego que sean claras, definidas. Pero usted hacía referencia a la interna de La Pampa de ayer. En Tucumán, ¿cómo cree usted que se va a dirimir? Porque hay varios precandidatos de Cambiemos. Está Silvia Elías, está usted, está Alfonso Pratgay. ¿Cómo ve usted esta situación? Mirá, lo decía colegas de ustedes, creo que nosotros venimos desde el año 2007 en una provincia donde es muy difícil la construcción de una alternativa política. Creo que ese es el desafío que en lo personal siempre me puse como objetivo, no incursionar en la política para ocupar una banca, sino para efectivamente darle a los tucumanos una alternativa política distinta a quien gobierna en los últimos 20 años Tucumán. La alternancia es buena en la democracia, es buena para el oficialismo, es buena para la gente, es buena para las instituciones, y romper esa hegemonía es algo que realmente cuesta, y venimos con mucho esfuerzo. Del 2007, que me tocaba ser el único legislador, teníamos un solo municipio, y creo que hemos crecido. Recuperamos una banca en el Senado después de casi 50 años. En el 2015 le dimos a los tucumanos una alternativa. Efectivamente fue la primera vez en los últimos, te diría, 15 años que hubo una fórmula que había convocado a los tucumanos a cambiar la provincia, y que hoy tengamos 4 municipios, un número importante de legisladores, de concejales, y que tengamos 4 potenciales candidatos. Seguramente hay algunos otros más. Me parece que habla bien del espacio, de que esto no se sustenta en la imagen o en la figura de una persona, sino creo que el desafío de Cambiemos en Tucumán es la construcción de lo colectivo. Y en ese sentido hemos tenido ya varias reuniones con el Ministerio, o sea, con el Ministro del Interior, un par de reuniones acá en Tucumán, pero digamos con Domingo Amaya, con Silvia, con Alfonso. Yo lo conozco desde el año 2005, formamos el Acuerdo Cívico y Social en el 2009. El Interior dijo, ¿no?, que el candidato de Cambiemos local se iba a definir acá, que tenía que salir de Tucumán. Es posible que salga del consenso, porque hoy por lo menos Silvia Elías a la mañana, bueno, ella decía, no quieren llegar a una interna, la idea es que salga del consenso. Y hay que trabajar, mirá, si uno analiza, recién vengo de Yerbabuena, el día viernes también estuve en Yerbabuena, el sábado a la mañana con Margarita, una vecina, una mujer jubilada en Alderete. Y la verdad que el denominador común de lo que la gente, más allá de las cuestiones económicas y demás, que obviamente nos preocupan a todos, el grave problema vinculado a la inseguridad que hay, donde la gente no puede vivir en paz, donde vemos estos hechos que ustedes están, recién veíamos lo que ocurrió en una comisaría, la falta, digamos, de política en materia de seguridad, y que eso termina cobrando vidas de muchas personas. ¿Esto cómo se cambia? Porque creo que amerita, uno ve un escenario muy complicado. Creo que amerita buscar el consenso, y que, te repito, esto no se le puede poner nombre propio. Nuestro espacio en Tucumán tiene que darle la mejor opción a los tucumanos, y lo vamos a hacer con mucha madurez, con mucha responsabilidad. Así que ¿Usted aceptaría ser, por ejemplo, vice? Porque son todos nombres políticos fuertes, todas personas que vienen participando en muchas elecciones, de todos estos precandidatos de los que estamos hablando. Por ejemplo, ¿ser vice es una opción? Mira, yo no estoy peleando por un cargo. Puedo ser vice, puedo ser candidato a gobernador, puedo no ser nada.
soy diputado nacional. Yo creo que nos equivocaríamos si le pondríamos estos nombres propios. Y como dijo también el intendente de la capital en esa reunión, la búsqueda del consenso y dio una decisión política. Buscar la mejor opción en este contexto político de la provincia y de esa manera posicionarnos no solamente con una fórmula, porque una cosa es tener una fórmula de Cambiemos, del Acuerdo por el Bicentenario en Tucumán, y otra cosa es tener una fórmula para gobernar la provincia. ¿Y por qué te hago esta diferenciación? Porque por ahí muchos están conformes con el lugar que ocupan y muchos tal vez les interesa revalidar lo que tienen. Y a mí formar parte de ese esquema, digamos, no tengo ningún interés. A mí me moviliza participar en política y uno paga costos por eso, obviamente para que seamos una alternativa y gobernemos Tucumán, porque estamos convencidos que así como Jujuy cambió, y si vos vas a Jujuy hoy te vas a dar cuenta que está desarrollando y generando empleo a través del turismo internacional, a través de la explotación del litio, la producción de baterías. Tucumán tiene un tremendo potencial que lamentablemente no lo aprovechamos, como por ejemplo todo lo que es renovable. La actividad madre de la actividad azucarera se tiene que sustentar en la generación de energía a través de la biomasa, en la producción de bioetanol, en la producción de azúcar, darle una actividad que es estacional, una perspectiva, digamos, tiene una perspectiva de desarrollo tremenda. Eso significa trabajo para nuestros jóvenes que no se tengan que ir de la provincia. Tengo una pregunta, ¿no? Antes que cambiemos de tema, pero volviendo un poquito a la cuestión de la política, ¿no? Si bien es verdad que Cambiemos es una coalición, ¿no? Y hay distintos referentes, la idea de cómo armar, ¿no?, esas duplas de gobernador, vicegobernador, en el caso de que se pueda llegar a consenso. Se hablaba por ahí de esta posibilidad de que sea la pata peronista que tiene Cambiemos hoy, la que pueda estar al frente de una dupla. Es una posibilidad, digo, teniendo en cuenta lo que es... Mira, hay 4 precandidatos Mansur, y me parece que, te vuelvo a repetir y me das pie a lo que yo dije, creo que más allá de las cuestiones de encuesta y demás, es una decisión política y estratégica en virtud del momento político que vive Tucumán. Y esto que vos me estás planteando puede formar seguramente parte de uno de los parámetros para tomar una decisión. Vos, sin duda, cualquiera de los 4 tiene posibilidad de serlo. Y acá Cambiemos en Tucumán un espacio que supera ampliamente la pertenencia del radicalismo, del PRO o de la coalición cívica y otras fuerzas políticas. Tiene particularidades distintas a otras provincias. Así que me parece que la afiliación partidaria no tiene mucho que ver con la idea de conformar una fórmula que represente la pluralidad del espacio. La presión de José Perovich como también postulándose a la gobernación, y que lo compara usted con Mansur, que dice que es lo mismo que gane usted, Mansur. ¿Qué representa para usted? ¿Qué opina de esta situación? No, mirá, a ver, Alperovich, Mansur y Jaldo gobernaron Tucumán con lugares institucionales de mucha responsabilidad. Son más de lo mismo, digamos. Los graves problemas de inseguridad que tenemos, a los cuales vos me preguntabas, ¿cómo se resuelve esto? Responde a multifactores. Claramente, como vamos mal. Y yo sigo, me decía recién un colega tuyo en la radio, que yo sigo con el mismo discurso de lo que planteaba de hace mucho tiempo. Tucumán tiene un sistema carcelario colapsado. Tucumán no resiste el más mínimo análisis de los parámetros vinculado al proceso de resociabilización de una persona que está privada de la libertad, las condiciones de Villa Urquiza, ni la cárcel de mujeres, ni la cárcel de Concepción. Hoy hay 1.100 detenidos en las comisarías de Tucumán. Es un escándalo. Nosotros lo tomamos esto como una cuestión de una nota en los medios y demás, pero no debería haber un solo preso en las comisarías. Entonces, vos vas a las comisarías, esto que hizo el legislador Eudoro Arauz, yo lo hice cuando era legislador, y vengo planteando, Tucumán necesita la construcción de una nueva cárcel. Tucumán necesita la inversión en infraestructura en todas las comisarías. No puede ser que vos vayas a una comisaría, los baños sean letrinas, en Villa Belgrano, el vehículo que estaba en la puerta era de un personal policial, no tienen vehículo, 3 efectivos por turno, 17, 18 presos en la comisaría, como bien Delfín Gallo o en Alderete. Después se escapa el preso y lo exoneran al policía. Y no es responsabilidad de la policía de Tucumán estar custodiando presos. Entonces, a mí me parece bárbaro la planificación del centro cívico. La provincia, la capital está creciendo hacia el norte, me parece bien, pero digo, tiene que haber prioridad en la gestión de gobierno. Si vos no entendés que una persona que comete un delito, que cuando entra privada de la libertad sale peor de lo que entra, porque el proceso de resociabilización falla, lo que estamos haciendo es profundizando el problema.
Es decir, vos preguntale a cualquier policía cuántas prácticas de tiro ha hecho en los últimos 6 meses. La Delegación de Inteligencia y de Droga de la Policía Federal, que nosotros creamos en el 2016 con 110 efectivos, había 16 efectivos para todo el norte, la inauguramos en el mes de febrero, que fue la delegación, digamos, que metió preso a los principales narcos que operaban en la costanera, en la capital, muchos con vinculaciones políticas. Bueno, tienen prácticas de tiros semanales. Entonces, Ahora, digamos, la ecuación de lo que pasa, ¿de qué sirve que vos llames al 911 cuando ya se cometió el delito? El principal pilar que sustenta una política de seguridad, la prevención, es la presencia. Entonces, no es rol de la policía, hay un debate absurdo. ¿De qué manera controlamos los fondos de los adicionales? No es rol de la policía recaudar 250 millones de pesos. ¿Usted cree que la situación económica influye también, la crisis que viene viviendo el país en este último año, puede influir también en generar más marginalidad y eso que lleve a más delincuencia, a más venta de drogas, crecimiento de te digo, es multifactorial. Ahora, si yo tengo como lógica recaudar 250 millones el año pasado en adicionales, sí, y yo no entiendo que debería convocar a todos los jubilados policías que están en condiciones psicofísicas adecuadas, como lo está haciendo la Policía Federal, sí, y a esa gente ponerla a que custodie los bancos, a que custodie los súper, y complementando con la agencia de seguridad privada. Y el 100% de la fuerza, pagarle un adicional como cobran, por ejemplo, en renta a los empleados, y que en vez de estar haciendo servicio adicional, estén en la calle, duplicaría el número de efectivos. Claro. Entonces, yo lo acompañé al ministro en ese momento, Regino Amado, a Buenos Aires. Pidió 400 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el plan? Es decir, la provincia es realmente un problema de recursos cuando tenemos un poder legislativo con un presupuesto de 4.000 millones de pesos, o no hay una idea acabada de qué manera vamos a resolver, digamos, una problemática que en Tucumán se profundiza y que no es de ahora, porque en la gestión de la década ganada, donde estaba todo bien, digo, los chicos que hoy cometen delitos tienen 14, 15 años. Por ahí es un hecho que sí se subestima. Puede parecer, al menos, porque hay propuestas, pero sin embargo en los hechos pocas resultan, ¿no? Digo en general. Pero ¿no? A ver, nosotros hicimos 2 jornadas en Tucumán el año pasado. Trajimos al segundo jefe de Prefectura Naval Argentina, que ahora está asesorándome a mí en la Cámara de Diputados. Fue presidente de la AMIPOL, de la Policía de Latinoamérica, experto en narcotráfico. Trabajó... Lo tuvimos acá, creo, el año pasado. Lo tuviste, René Reibel. Exacto. Trajimos a un funcionario que estaba en la gestión del kirchnerismo, a Nicolás da Pena, un experto también en materia de terrorismo internacional y de narcotráfico, al director de Migraciones. Hubo 2 jornadas. Sí. La pusimos a disposición del Ministerio de Seguridad para que tengan un encuentro con los oficiales superiores. Invitamos a oficiales de la fuerza. Fue Gendarmería, fue Policía Federal, no fue absolutamente ninguno del gobierno provincial. Nos pusimos a disposición del gobierno. Nosotros creemos que no es un problema solamente del gobierno, un problema de todos. Sí. Y así como nosotros creamos la delegación de Gendarmería con 130 efectivos en Capitán Cáceres, trajimos casi 300 efectivos de la Agencia Federal que funciona en Tucumán, creo que el gobierno también tiene que convocar. Hay emergencia en seguridad, reuniones de comisión, hay que tomar definiciones políticas. No puede ser que por la Gaceta se enteren que hay un oficial superior que tiene un patrimonio que no lo puede justificar, que tengamos el servicio de antecedentes personales que no esté informatizado, que vaya a la brigada y vea las condiciones en las que se detiene a la gente y las condiciones en las que trabaja la policía. Y la gente le termina echando la culpa a la policía. Y la responsabilidad de esto la tiene la conducción política. Entonces, no se resuelve de un día para otro. No es un problema excluyente del gobierno de Tucumán, pero lo que está claro que nosotros vemos el cambio de ministro y vemos con mucha preocupación que un legislador va a una comisaría y resulta que se enojan con el personal policial porque el legislador entró. Y para ustedes es una preocupación la cuestión de seguridad, pero digo internamente, ¿no? De cómo manejarla, llegado el caso, oportunamente. Prioritario. Para nosotros es prioritario. Es prioritario, por eso yo estuve la semana pasada con Patricia Buldi, trabajamos codo a codo. Cuando estuve en el gobierno 1 año y medio, recorrimos la mayoría de las provincias del norte, creamos delegaciones como la que se creó acá en Tucumán. Hay un diagnóstico, hay una propuesta muy concreta para resolver esto. Ahora el gobierno se tiene que dejar ayudar y de hecho creo que entre el haber o las cosas positivas del gobierno nacional, acá no ha habido ningún tipo de, digamos, de límite en cuanto a las personas o a los personajes que están vinculados al narcotráfico. Está preso el intendente de Itatí, pero también está procesado el intendente de Paraná, que forma parte, digamos, de nuestro espacio. Y creo que ha habido
una decisión, hay una decisión política muy firme de que uno de los principales temas que hoy le preocupan a la gente es la inseguridad, poder ir al parque, estar tranquilo con tu familia, sentarte en la puerta a tomar un mate, que tu hijo esté en la calle y no te maten. Me parece que es un tema central, o debería ser un tema central. Le hago una última consulta no vinculada al tema de la seguridad, sino al tema económico y la cuestión política. Este fin de semana se conocieron los datos de la inflación, los últimos datos de la inflación, un poquito más altos de lo que se esperaba, estuvieron rondando casi el 3%, y ya se está hablando de que dentro del mismo espacio de Cambiemos, el sector político de Cambiemos por ahí le reclama un poco a la parte más técnica, a la parte económica, alguna flexibilización de las cuestiones vinculadas con el acuerdo del fondo. ¿Esto es así? ¿Usted cree que habría que flexibilizar un poco o hay que seguir esta línea tan...? Cuando estuve el año y medio, 4 meses que estuve en el gabinete, planteé muchas veces que el tiempo nos dio la razón, las metas de inflación que el gobierno se fijó claramente eran incumplibles. Sí. Creo que ha habido por ahí, habría que haber tenido el diagnóstico de la situación económica del país, ameritaba que se le hable de una manera distinta a la gente. A Chile le llevó 11 años bajar la inflación un dígito. Y la verdad que la situación fiscal de la Argentina es compleja. Y que, digamos, desde el ala política, nosotros tenemos reuniones permanentes con el sector industrial de Tucumán. Algunas son, digamos, trascienden, otras no, pero vinculadas a las economías regionales. De hecho, se tomó una decisión. Yo estaba invitado el día jueves a una reunión con el presidente y 4 diputados de distintas provincias y sectores de las pymes. Se hizo un anuncio que impacta positivamente, sobre todo en la actividad como la de Tucumán, en la actividad, digamos, en el sector cañero, sí, en los sectores donde hay mucha mano de obra intensiva. Eso, digamos, le va a dar algún aire, algún oxígeno a las pymes. Pero claramente me parece que digamos, el gobierno está, a través del ministro de la Producción de SICA, está atendiendo las asimetrías y los desfasajes que hay. Estamos también planteando que se prorrogue el 814, que da ventajas distintas a las provincias, sí, del NOA y del NEA. Pero también hay que ver la otra mitad del vaso medio lleno. Digo, ustedes publicaron una nota muy interesante el día domingo donde es algo que nosotros lo venimos planteando. Hoy se coparticipa el 45%, el 46% de la recaudación total de impuestos. En el año 2015 era el 32%. Solamente del 15%, para que ustedes tengan una idea, Tucumán va a recibir, con lo que recibe este año, casi 15.000 millones de pesos. Entonces, también los gobiernos provinciales tienen herramientas o instrumentos, porque tienen más recursos, por ejemplo, para bajar ingresos brutos. Pero ellos no reciben plata. No, bueno, pero el discurso, a ver, hay cuestiones, nosotros podemos tener puntos de vista, vos de tu rol de periodista, yo de mi rol de dirigente político, sobre muchos temas, y está bien que así sea y lo podemos debatir. Ahora, yo no puedo discutir que tu saco es azul. El saco es azul. Ahora, que vos me quieras decir que el saco es, o yo te quiero decir que el saco es negro, cuando vos, digamos, el relato se termina cuando vos ves los números. Claro. Entonces, cuando vos ves los números y te das cuenta que el gobierno nacional tomó una decisión de transferir recursos y responsabilidad de los gobiernos provinciales, hoy lo hablaba también con un periodista, 1.800 millones de pesos, 1.800 millones de pesos transfiere entre el Estado Nacional, los 57 millones, y el Estado Provincial, mensualmente 180 millones al transporte. ¿Para qué? Para que el usuario tenga un buen servicio y pague una tarifa que sea adecuada a su bolsillo. Entonces, eso hay que hacerlo de manera transparente. No puede ser que esté de un lado el Ejecutivo, 2 o 3 empresarios definan, decidan cómo, y nosotros estamos planteando que tiene que haber una comisión, lo va a plantear el legislador Arauz, donde esté el Poder Legislativo, el Ejecutivo Municipal, AETAP, y el Ejecutivo Provincial, sabiendo a dónde va cada peso y de qué manera se distribuyen esos pesos y de qué manera se rinden cuenta. ¿No se rinden cuenta hoy? ¿De qué manera? Sí, lo tienen que rendir cuenta. El empresario que recibe la plata tiene que hacer su balance anual. Ahora, claro, yo quiero saber si llega el 100% de los fondos. ¿No? Por ahí decían en la gestión anterior que el 10% quedaba en Buenos Aires. Entonces, me parece que manejar con transparencia los fondos públicos, si el Estado Nacional y Provincial destinan 1.800 millones, repito, en 10 meses, bueno, no puede ser que la ecuación final siempre sea que los 300.000 usuarios del transporte público tengan que pagar una tarifa que no le es accesible al bolsillo. Claro. Entonces, estas cosas son las cosas desde el punto de vista institucional que nosotros dentro estamos... de ese contexto, ¿cómo puede definir el paro de la semana pasada del transporte? Me parece un escándalo. Me parece un escándalo. Me parece que si se destinan 180 millones en subsidios, lo que hay que hacer es sentarse sensatamente. Si yo soy un empresario y a mí el Estado me subsidia, tengo que rendir cuenta.
tengo que rendir cuenta. ¿Qué rol jugaron en ese paro la provincia y los empresarios? Porque el paro lo llamaron los choferes, pero hubo varios actores, ¿no? No meto a todos los empresarios en la misma bolsa, ¿no? Me parece que hay un sector del empresariado que claramente es un brazo político del gobierno provincial y que juega en ese esquema. Y no debería serlo. El empresario tiene que tener una voz de acompañamiento a las cosas positivas del gobierno, pero también una voz crítica cuando las cosas se hacen mal. Claro. ¿No? Por ahí le decía yo a un empresario cuando era senador que cuando venía José López a Tucumán lo recibían con bombo y platillo, y cuando tenían un problema a nosotros nos recibían en el sótano. También el sector empresarial se tiene que hacer cargo de que cumplen un rol fundamental en la sociedad, no de maridaje con el gobierno de turno, no de connivencia para perjudicar una gestión municipal. Y repito, creo que esto se resuelve con una mesa, una comisión que esté integrada por el Poder Legislativo, por la Comisión de Transporte, por el Consejo Deliberante, por el Ejecutivo Municipal, Provincial y por AETAP, claramente, mes a mes, sabiendo a dónde va cada peso de ese subsidio. ¿Y esa que es una comisión que la van a presentar para que se cree por ley? Por ley. Porque estamos convencidos que, y como planteaba también Germán Alfaro, la declaración jurada, queremos saber si efectivamente el sistema de transporte es tan poco rentable como se plantea. La última por mi parte, ¿no? Recién Silvia Elía de Pérez decía que hasta marzo deberían tener definidas las candidaturas. ¿Van a llegar, cree usted, con esos plazos? Sí, ojalá. A ver, repito, a esto no hay que ponerle nombre propio. Yo recorro mucho el interior, nunca dejé de hacerlo. Terminamos en diciembre, el 28 de diciembre, con todo de la dirigencia de Graneros, de Alberdi y de La Cocha. Hay que escuchar también a los dirigentes del interior. Hay muchos municipios donde tenemos que posicionar candidatos. Hay en algunos otros donde por ahí tenemos 1 o 2 candidatos, eso es bueno. Hoy veía lo de Tafí del Valle, José Manuel Paz sin duda es un excelente candidato. Se busca por ahí generar polémica donde no existe. Chepi Astorga también es un dirigente que viene trabajando de hace mucho tiempo y creo que nosotros no podemos darnos el lujo, cuando diagnosticamos y cuando vemos la situación en la que está viviendo la gente, de anteponer intereses personales. Me parece que tenemos la obligación, la realidad se la cambia del Ejecutivo. Es decir, si no tenemos como meta, como objetivo fundamental ese, estaríamos defraudando a la gente. Así que vamos a tratar de que lo antes posible tengamos una fórmula ya consolidada. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, vamos a continuar, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, José, y en este caso vamos a presentar